Buenos días a todos. Quiero aprovechar para dar las gracias a la Federación por la invitación en la participación en este primer Congreso Veterinario Regional del Norte de México con la plática La importancia del diagnóstico en la medicina veterinaria. Esperemos que la información que aquí compartamos sea de interesante y de utilidad para todos. Bien, vamos a hablar primeramente de los antecedentes del diagnóstico en México. En 1968 y 1969 se creó la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Dirección General de Salud Animal y la Red Nacional de Laboratorios de Diagnóstico, la llamada, conocida como RENAL. Esta red nacional tenía una estructura, contaba con una jefatura nacional, un laboratorio central regional, 4 laboratorios centrales regionales y 23 laboratorios regionales. Sus funciones eran el diagnóstico de las enfermedades de los animales de importancia zootécnica, la vigilancia epizootiológica, la capacitación de médicos veterinarios, zootecnistas y técnicos. Incluía además la orientación a productores y el manejo y difusión de información zoosanitaria. Para 1971 se reestructuraron los laboratorios de acuerdo a su grado de especialización, equipo y áreas de trabajo con los que contaba en laboratorios A, laboratorios B y laboratorios C. En 1974, debido al incremento del número de laboratorios, se hizo necesario la creación del Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal, el conocido hasta ahora como SENASA. En 1980, la red de laboratorios contaba con 110 centros de diagnóstico en salud animal con un reconocimiento oficial. Debido a la descentralización, pero en 1989, debido a la descentralización y desconcentración del Poder Ejecutivo Federal, se desintegra la RENAL, malamente, ¿verdad? Pero bueno. Entonces los laboratorios pasan a las uniones ganaderas, a las asociaciones nacionales y locales de productores y la mayor parte a los recién formados comités de fomento y protección pecuaria, formándose así los laboratorios centrales regionales y de especialidades. La Secretaría dona los equipos técnicos a estos laboratorios. En 1992 y 1993 se promulga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Ley Federal de Salud Animal, para integrar a México al proceso de globalización en el comercio internacional y aparte se crea el Comité Nacional de Normalización y Protección Zoosanitaria, conocido como CONAPROS, el Consejo Técnico Consultivo Nacional en Sanidad Animal, CONASA, y el Comité de Evaluación de Laboratorios de Pruebas en Materia Zoosanitaria. En 1994 y 1995 se publican las normas oficiales mexicanas inherentes a al manejo de los laboratorios, a los criterios de interpretación, a la implantación de un sistema de gestión de calidad y a los requisitos en instalaciones y equipo que deben de contar estos. Estas normas, la 003, la 029 y la 056, fueron las que se publicaron en esos años. De estas tres, únicamente está en funcionamiento la 056. La 003 y la 029 ya se derogaron. Se crea también el proceso de aprobación del laboratorio de pruebas en materia zoosanitaria, que depende hasta la actualidad de la Dirección de Importación, Exportación, Servicios y Certificación. Y también se crea el Comité de Evaluación de Laboratorios de Prueba en materia zoosanitaria. En el 2001
se publica el acuerdo por el cual se establecen los requisitos para autorizar a los médicos verificadores, a los laboratorios de diagnóstico clínico o sanitario y a los organismos coordinadores de la movilización animal como auxiliares de Zagarpa para el cumplimiento de la normatividad en materia zoosanitaria. Y entonces empezamos a oír hablar de tres términos: autorización, acreditación y aprobación. En todas las áreas, en los laboratorios, en los médicos y en los organismos coordinadores de la movilización animal. ¿Qué significan estos términos en relación al laboratorio? Los laboratorios autorizados son los validados por Zagarpa y dan atención a las campañas estatales. Los acreditados son reconocidos por la Secretaría de Economía a través de una entidad de acreditación que se llama Entidad Mexicana de Acreditación. Estos laboratorios acreditados dan atención a campañas específicas y trabajos de inocuidad alimentaria. Los laboratorios aprobados son validados por la EMA y por Zagarpa y dan atención a campañas y trabajos de inocuidad alimentaria también. La diferencia entre estos tres tipos de laboratorio es que los autorizados, los resultados emitidos tienen un reconocimiento a nivel nacional. Los acreditados y aprobados, sus resultados están reconocidos a nivel internacional. Sin embargo, también existen los laboratorios que no tienen reconocimiento, no tienen validez oficial sus resultados, pero son importantes porque dan atención a problemas de salud regionales o estatales. A la fecha hay 126 laboratorios autorizados. Bien, yo les hablo de esto porque ya comentó el doctor Ramón Delgado de la experiencia que tuve en la remodelación, reestructuración y rehabilitación de varios laboratorios de la Asociación Ganadera Local de Zaragoza. No era un laboratorio sin reconocimiento, pero se logró su registro como laboratorio C. El Centro de Salud Animal de Saltillo, Coahuila, se reconoció como laboratorio tipo A. El Centro de Análisis e Investigaciones Pecuarias de La Laguna era el Centro de Salud Animal de La Laguna, un laboratorio tipo A, y a solicitud de los productores de La Laguna se logró su autorización como laboratorio de pruebas en materia zoosanitaria con el número 003. También en Chihuahua se logró la autorización del CEDISAT Chihuahua y del CEDISAT Nuevo Casas Grandes y se autorizó con el número 175. En Durango, el Centro de Estudios Veterinarios y de Investigación en Salud Animal del Estado de Durango, conocido como CEVISAED, tiene la autorización número 293. En todos estos laboratorios hubo una remodelación, rehabilitación y reestructuración para poder lograr estar dentro de los laboratorios cuyos resultados tienen un reconocimiento nacional. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el diagnóstico. Al rato vamos a ver por qué los antecedentes se manejan de la Red Nacional de Laboratorios. ¿Qué relación hay entre el diagnóstico y los laboratorios de diagnóstico veterinario? El diagnóstico en medicina veterinaria es el procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, una entidad nosológica, un síndrome o cualquier condición de salud de enfermedad. Este diagnóstico necesita utilizar diferentes herramientas como la anamnesis, la historia clínica, la exploración física y estudios complementarios de laboratorio. Entre los estudios complementarios de laboratorio, entre los estudios complementarios se manejan las pruebas de laboratorio como análisis clínicos, hay estudios bacteriológicos, patológicos, etc. También se incluyen técnicas de diagnóstico por imagen como la ecografía, radiografía simple, la tomografía axial computarizada, etc.
las técnicas endoscópicas como la laringoscopía, gastroscopía, etcétera, y un estudio complementario muy importante en la medicina veterinaria, que es la laparotomía exploratoria. Sin embargo, el profesional tiene que hacer un diagnóstico presuntivo para saber de qué herramientas de diagnóstico se puede auxiliar. Ahora hablemos de los diferentes tipos de diagnóstico. Existe un diagnóstico genérico que determina si el sujeto está o no enfermo. El diagnóstico nosológico, que es la determinación específica de la enfermedad. El diagnóstico etiológico, que determina las causas de la enfermedad. El diagnóstico lesional, anatómico o topográfico, es la localización e identificación de las lesiones en los diferentes órganos y tejidos. El diagnóstico sintomático tiene por objeto identificar la enfermedad mediante los síntomas. El diagnóstico sindrómico y funcional es únicamente que los síntomas y signos se conjuntan para poder estudiar el síndrome que están ocasionando. Existe un diagnóstico diferencial, que es al que se llega después de la evaluación crítica de sus manifestaciones más comunes con la de otras enfermedades. El diagnóstico individual o clínico es el total emitido a partir del contraste antes mencionado de las condiciones personales del enfermo. El diagnóstico presuntivo es aquel que el profesional considera posible basándose en la anamnesis y el examen físico. Y finalmente, el diagnóstico de certeza, que es el diagnóstico confirmado a través de la interpretación y análisis de los métodos complementarios. Sin embargo, como todas las cosas, existen problemas en el diagnóstico. Puede haber un diagnóstico tardío o ausente, un sobrediagnóstico, un diagnóstico de moda, un diagnóstico genérico o un diagnóstico inexacto. Aquí me permití no hacer definiciones porque pues, las palabras se sobreentienden. En algunas ocasiones, la historia clínica junto con la anamnesis y el examen clínico pueden ser suficientes para que se emita un diagnóstico final. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones se requiere del uso de herramientas diagnósticas, las que deben de ir de las más sencillas a las más complejas para evitar gastos innecesarios. En medicina veterinaria es muy importante. Y aquí es donde vemos la relación entre la palabra diagnóstico y los laboratorios veterinarios. Una de las piedras angulares de la infraestructura de los sistemas veterinarios es el laboratorio veterinario. El laboratorio es una herramienta de diagnóstico indispensable para el buen desempeño del médico veterinario zootecnista. Y algo muy importante, constituye la primera barrera de defensa para la entrada de enfermedades a una comunidad, región, estado o país. Por eso los laboratorios que no tienen reconocimiento, que son laboratorios estatales o de una comunidad, son muy importantes porque es a donde llegan los problemas de salud y es de donde parten el diagnóstico de enfermedades que pueden ser exóticas y que pueden entrar al país sin que nos demos cuenta de la importancia que esto representa. ¿Cuál es la función de apoyo de los laboratorios a los servicios veterinarios? Los servicios veterinarios nacionales gestionan una serie de programas de control, por ejemplo, de vigilancia y de exclusión de enfermedades de origen foráneo
o de concesión a las regiones del estatus libre de enfermedad. Las pruebas de laboratorio son un componente importante de cualquier programa de vigilancia o control. La mayoría de los países cuentan con un laboratorio que llevan a cabo pruebas de detección de enfermedades animales exóticas y presta apoyo a los programas nacionales de control y erradicación de enfermedades. Pero también existen, como comentaba hace rato, los laboratorios de ámbito estatal. Por su parte, además de diagnosticar los casos clínicos, realizan pruebas con fines de vigilancia o exportación. Muchos de los laboratorios a nivel nacional o estatal han elaborado programas de aseguramiento de calidad para tener la seguridad de que sus pruebas arrojan resultados fidedignos y que estos sean reconocidos a nivel nacional e internacional. Es el llamado sistema de gestión de la calidad. Para esto fue que se promulgó la Ley de Metrología y Normalización, que es donde vienen todos los requisitos que debe tener un laboratorio para tener un reconocimiento nacional o internacional. Disponen además de programas de vigilancia para detectar la introducción de enfermedades animales exóticas o certificar la ausencia de determinadas enfermedades. Sin embargo, los servicios veterinarios dependen de la competencia técnica en materia de diagnóstico que ofrece el sistema de laboratorios del país. Consulté varias referencias acerca de la importancia de los laboratorios en el apoyo a los servicios veterinarios. Encontré algunas. Una de estas menciona que la importancia es demostrar que una población esté exenta de infecciones, demostrar la ausencia de la infección o su agente en animales determinados o en los productos con fines comerciales, demostrar la eficiencia de las medidas de erradicación, confirmar el diagnóstico de los casos clínicos, valorar la prevalencia de la infección para facilitar el análisis de riesgos y determinar la inmunidad de las poblaciones de animales o individualmente, sobre todo después de una vacunación. Otra de las referencias menciona que la importancia está en detectar la causa de las enfermedades, valorar el grado de riesgo, conocer incidencias y prevalencias de X enfermedades y el análisis de los alimentos para humanos y animales. Y por último, otra de las referencias menciona que la importancia radica en los programas de detección de la salud, en la generación de información básica para la planificación de acciones de prevención, control y tratamiento de los animales, y que son centros de consulta e interpretación diagnóstica en base a la información generada en la vigilancia epidemiológica o en otros estudios destinados a resolver los problemas de salud animal. Puse los tres, hay muchas referencias, pero puse estas tres porque a pesar de que se enlazan, lo manejan, la importancia la manejan de diferente manera, pero todas estos puntos que he mencionado llegan a un mismo fin. La importancia de los laboratorios de diagnóstico veterinario como apoyo a los servicios veterinarios. ¿Cuál es la perspectiva de los laboratorios? Que las actividades que están ligadas al comercio internacional ampliarán su radio de acción, trascendiendo la clásica labor de examen de animales para su exportación a hacer pruebas de vigilancia y seguimiento destinadas a satisfacer los nuevos requisitos internacionales en materia de declaración de zonas libres de enfermedad, evaluación de riesgos y regionalización.
Y me faltó poner un punto importante que es el estudio de los alimentos para poder consumirse de una manera inocua. Hacia allá va el trabajo de los laboratorios de diagnóstico veterinario. No nada más en la elaboración de un diagnóstico, en evitar la introducción de enfermedades exóticas, sino también para que un país pueda permitir la introducción de alimentos, tienen que ir avalados por un resultado del laboratorio donde dice que esos alimentos provienen de animales sanos y son alimentos inocuos. Pero, como todo, tiene un pero. Nuestra visión es tener laboratorios autorizados, acreditados, aprobados, y este término no está incluido en la Ley de Metrología y Normalización. Sin embargo, los laboratorios tienen que ser sustentables y autosuficientes para que puedan seguir elaborando, para que sus procesos y resultados emitidos tengan ese reconocimiento internacional que se busca. Sin embargo, se requiere de mantenimiento de equipo, instalaciones, mantenimiento de los procesos del sistema de gestión de calidad, capacitación y actualización del personal, lo cual es sumamente costoso. Y algo muy importante es que los laboratorios deben de ser entes independientes, sin influencia en los resultados que se emiten. Por eso deben de ser sustentables y autosuficientes. Bien. Aquí contamos con otra definición un poquito más real de la que vimos al inicio, porque aquí ya maneja el término laboratorio. El diagnóstico de una enfermedad es la resultante del conjunto de acciones multidisciplinarias ejecutadas por distintas unidades de laboratorio y campo trabajando en forma coordinada. Esta definición es más real, de acuerdo a mi opinión, debido a que ya maneja el diagnóstico con la inclusión del laboratorio, con la inclusión del personal de campo y que tiene que ser su trabajo en una forma coordinada. ¿Cuáles son los retos en relación al trabajo de los laboratorios de diagnóstico veterinario? Es la implementación de técnicas de diagnóstico de vanguardia. Por ejemplo, como las que se usan en la detección de COVID-19, pruebas rápidas y certeras. ¿A quién no le gustaría que se pudiera detectar la peste porcina africana con un hisopado nasal para llevar a cabo una prueba rápida del antígeno viral y en 15 minutos tener un resultado? Yo creo que este es el reto de las su conexión a internet es inestable. Para evitar escenas dantescas como estas, que se detecta la enfermedad cuando ya está dentro del país y se ven estas escenas de una mortandad de animales que a veces se tiene que eliminar la totalidad de una especie afectada por una enfermedad exótica. A todos nos gustaría ver estas fotografías donde se muestran animales sanos. ¿Cómo se puede llegar a esto? Pues con pruebas rápidas de laboratorio. Bien, es una plática corta, pero creo que se incluyó lo más importante en relación al diagnóstico
Y lo termino con una frase que a mí me gusta mucho, que habla, es una frase de Madame Curie, que algunos lo manejan de diferente interpretación. Yo encontré esta que es la que a mí me gusta. Y espero que todos empecemos a cambiar nuestra forma de pensar para construir un mundo mejor. El día que todos nos unamos con un fin común, un cambio de actitud positivo, yo creo que tendremos un mundo mejor para todos. Bien, esto es mi plática. Probablemente no duró los 45 minutos, pero a mi consideración fue lo que a mí me pareció importante para compartir con ustedes.